We are very soon gonna enter to a new week. Bueno, y el mensaje que me gustaría compartirle con ustedes y también agradecerle bueno, agradecerle a nuestro Dios que nos trae juntos para escuchar su palabra, And the es con message that, respecto al libro de Miqueas. in the message that I would like to share with you, and also being thankful to God for the opportunity that He gave us to be together and share the message together, is about the book of Miqueas. Micah. Ujú. Mike. Yes. Y bueno, si estamos, bueno, por la gracia de Dios hemos recibido una preciosa lección que se trata del libro de Isaías, y al ministerio de Isaías está paralelo con también, o sea, al mismo tiempo con Miqueas. Thank God that we are being provided with a lesson that we are currently studying about the book of Isaiah. And as the same period of time or parallel to Isaiah, it was the book of Micah. Micah? Micah. Ujú. Micah. Um, Y en el libro de Miqueas encontramos preciosas llamados de Dios que nos son, cada uno de los libros son una bendición de la revelación del amor que Él tiene para con nosotros. As every one of the books on the Bible, we find the revelations of love from God to us. We also find on the book of the Micah. Y haremos eh, un estudio no extenso, pero con textos seleccionados que nos llamarán para ver cómo Dios trató con los judíos, con los israelitas tiempo atrás, para ver el amor que también Él tiene y su misericordia para con todos nosotros y para el mundo. By studying the select verses from this book, we will learn and we will know how God love was showing to the people of Israel and the time on the past. Si vemos el tiempo en el cual el libro de Miqueas es escrito, nos acordamos también de la lección, son los tiempos de los reyes que tenemos, que son Jotam, Acaz y Ezequías. And if we recall the time where the book of Micaiah was written, we will learn that it was in the period of time with the kings of Jotan. Who's the other two? Ahaz y Ezequías. Ezequiel. Okay. Y comencemos viendo lo que nos dice el libro de Miqueas en el capítulo 4, versículo 2, en el cual, una vez más, Miqueas está haciendo un llamado al arrepentimiento especialmente al pueblo de Judá, porque ellos, si recordamos en el tiempo de Acaz especialmente, fueron hacia la idolatría, teniendo estatuas, teniendo altares, aún cambiando el altar que estaba en el templo, en el tabernáculo, poniéndolo a un costado y poniendo en gran desafío un altar hecho en los parámetros de Damasco. If we read on the book of Micah chapter 4, verse 2, we will learn how this God has been called to the repentance of the people, that they were being astray, even placing idols, even in their own temple, where they move one of the and this they put it on the place, and even on the idols from having made on Damascus. Y vemos cómo el Espíritu Santo se mueve a través de los profetas de Isaías y de Miqueas para hacerle un llamado al arrepentimiento, porque si no, iba a venir las consecuencias del pecado. And we see how God makes a call through the prophets of Isaiah and Micah to the repentance
because if they don't repent, they will the consequences of sin that will come upon them. Entonces, comenzamos leyendo en Miqueas capítulo 4, versículo 2. So we're going to start by reading on the book of Micah chapter 4, verse 2. Y aquí vemos en su contexto una profecía que preciosa habla acerca de los últimos días. En el versículo 1 leemos las palabras últimos días. Y entonces saltamos al versículo 2. We can read in these verses the beautiful words of prophecy that will reach into the last days, and we can read on the verse 1 the words of last days, and then we'll go to the second verse. En el primer versículo se nos menciona de que el monte Sión va a ser puesto sobre todos los montes y que dando a entender de la santa ciudad. Y en el versículo 2 lee lo siguiente. On the first verse has been tell us that the Mount Zion, it will be placed over all month, over all mountains, and the second verse reads as follows. Nos dice, muchas naciones vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. And many nations shall come and say, come, and let us go up to the mountain of the Lord, and to the house of God of Jacob. And he will teach us of his ways, and he will walk in his paths. For the law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. En el versículo 3 lee de la siguiente manera. Él juzgará entre muchos pueblos y arbitrará entre naciones poderosas, hasta las más distantes. The verse 3 reads, and he shall judge among many people and rebuke strong nations far off, and they shall be their swords unto plowshares and their spears unto flint hooks. Nation shall not lift up a sword against nation, neither shall they learn war anymore. Parte del versículo dice, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estos textos nos hablan acerca de un tiempo profético en el cual reinará la paz, es decir, así como la piedra de la visión de Nabucodonosor, que fue echada y derrumbó a todos los reinos terrenales, así también aquí una profecía en la cual se habla del reino de Dios. This prophecy speaks about the end of times where peace is going to be reigning all the earth. It's a parallelism of the stone that is cut on the vision of Daniel, who came and destroyed the whole statue on the dream of Nebuchadnezzar. Y si vemos en el versículo 2, nos dice que de Sión saldrá la ley. Es decir, de que después de que los reinos terrenales dejen de ser, de Sión saldrá la ley y todas las naciones buscarán para aprender tal ley. If we read carefully, verse 2 says that for the law shall go forth of Zion. And that means that the other nations, they will come and they will learn about the law. Es muy importante el ver de que la ley tiene extensión aún después de la segunda venida de Cristo Jesús. It's very important to see that the law goes farther than even the second come of Jesus Christ. Claro, estos textos se pueden subrayar, escribir, y para hacerlo un estudio así a más profundidad. We can take notes over these verses, we can highlight it, and we can go deeper in the study and a further time. Y esto hace referencia también al libro de Isaías 8, capítulo 8, versículo 20, en donde nos dice de que de esta ley, la ley de amor,
si no hablaran conforme a ella, es porque no están hablando la verdad. This also makes a reference of the book of Isaiah chapter 8 verse 20, where it says that if we don't speak of the law, is because we don't have love in us. Es en cuanto a la ley del amor de Dios que Dios quiere que reine en nuestros corazones. It is the love of God that he desires that will be the one who will reign in our hearts. Y tristemente no estaba reinando en los corazones de la gente tiempo atrás, en los tiempos de Acaz y aún en los tiempos de su padre Jotam. And we see that the love it wasn't in the heart of the people back then in the times of Ahaz or even in his father. Y es una hermosura el ver cómo Dios expresa su amor en el dolor que siente al ver a sus hijos que van camino a la perdición. It is very encouraging to see how much love God has for the children and how much he suffers when he sees his children walking to a road that is going to take them to the perdition. Si miramos cómo nos escribe el profeta Miqueas en el capítulo 1, versículo 8, cómo habla acerca del amor de Dios. And we see how Micah wrote in the book through the chapter 1 verse 8 how he describes the love. Nos dice, después de haber descrito los pecados de las personas en Jerusalén y en Samaria, nos dice, after he appointed the sins of the people on Jerusalem and Samaria, he said to us. Dios está, se está haciendo audible por medio de sus siervos diciendo, por tanto, lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, gimiendo como los chacales y lamentando como las avestruces. And this is the voice of the Lord to his servant, and it says, therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked. I will make a wailing like a dragon's and murmuring as the owls. Porque su llaga es incurable y ha llegado hasta Judá, ha alcanzado hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. For her wounds is incurable, for it is come unto Judah, he is come unto the gate of my people, even to Jerusalem. Esto es algo que muy conmovedor, de que cuando los hijos de Dios pierden sus pasos, el Señor dice aquí, gime como los chacales y lamenta como las avestruces. This is a sadness that the Lord expressed when he sees his people going in a straight way, and how he says that even he wailing and like the dragons and murmuring as the owls. Mas la gente no quiso escuchar. But we see how people didn't want to listen the voice of the Lord. Y Dios tiene palabras que a primera vista parecieran como que que no les falta misericordia. And at the first sight, it might see like the words of the Lord. They're of need of misericordia. Mercy. Mercy. Yes, thank you. No me refiero a lo que acabamos de leer, sino el texto que encontramos en capítulo 3, versículo 4. And I'm not referring to the verses that we just read, but I'm referring to the scripture that we find in chapter 3, verse 2. El versículo 4 nos dice, Chapter 3, verse 4. entonces clamaréis a Jehová, pero él no os responderá.
En aquel tiempo esconderá su rostro de vosotros, porque hicisteis obras malvadas. Then shall they cry unto the Lord, but he will not hear them. He will even hide his face from them at that time, as they have be having themselves ill in their doings. Eh, Antes de hablar de este versículo, quisiera leer un segundo versículo para que notemos la diferencia en el mismo libro de la expresión de rechazo aquí y de aceptación en capítulo 6, versículos 6 y 8. Before we move forward, I would like to read another verse in the same book on chapter 6, verse 6 through 8, and we can make a comparison on how the Lord is. It seems in first sight that he is a uh, Rejecting, mhm, rejecting, rejecting rechazando, people, yeah, o aceptando. or even accepting his people. Y leemos Miqueas 6, versículos 6 y 8, y dice: ¿Con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? This is what verses 6 and 7 reads from chapter 6. Wherewith shall I come before the Lord, and bow myself before the high God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves of 1 year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, or with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Y nos dice también: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Se ve aquí de que las gentes hacen esta pregunta porque han sido tocados por el sufrimiento de Dios a causa de sus pecados y preguntan: ¿cómo podemos hacer para volver a Dios? Queremos enmendar, queremos corregir el mal que hemos hecho. And we see the last part of verse 7. Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? When we see this question, is people after having realized of the sin that have been committed against God, they want to be make it right with God, and they want to be forgiven, and that's what they make this question. Y tenemos la misma respuesta, gracias a Dios, de cómo hemos de acercarnos a Dios. Y We dice also aquí, have the answer. Thank God that we have the answer in how we can approach to Him. dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Verse 8 reads, He hath showed thee, O man, what is good, and what do the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God. Amen. Esto es, primero es precioso de que Dios nos provea a nosotros en una forma que podamos entender lo que Él quiere y requiere de nosotros. It's precious to see how, in a form, in a way, what He expects from us and what He requires from us to, in this matter. Y vemos que esto es un eco, o Jesús toma de estas palabras y también las presenta ante ante el pueblo, los líderes religiosos. Y eso vemos cómo lo menciona en Mateo capítulo 23, versículo 23. This make an echo. These words make an echo that even Jesus uses, and how He announces and said it on the book of Matthew chapter 23, verses 22. En el versículo 23 vemos cómo
Y vamos a leerlo, dice lo siguiente. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley. Y fíjense cómo es igualito a, como nos dice Miqueas. ¿Qué es lo más importante? El juicio, la misericordia y la fe. Verse 23 of chapter 23 of Matthew reads, Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Notice how he uses the same words as Micah uses in the chapter that we just read. Y luego, para terminar la idea, dice, era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. The last part of the verse says, and this ought ye to have done, and not to leave the other undone. ¿Qué es lo más importante? Entonces, nos dice, hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente ante nuestro Señor. So what's the most important that it says here that we need to do is love, judgment, be merciful, and have faith. En lo que es hacer justicia, vemos, por ejemplo, los jueces en ese tiempo que aceptaban sobornos, invitados a corregir el mal, y hacer justicia es la obediencia a la ley de Dios. So, and we can see what refers to judgment is that, and we can see on the people that they used to carry the law on that time, is just to be obedient to the law of God. Y amar misericordia y caminar humildemente ante Dios. Love mercy and walk in a humble way on the ways of the Lord. Y nosotros podemos amar misericordia cuando nosotros mismos hemos recibido misericordia. And we can love mercy when we are being receiving mercy. Y eso vemos cuando Dios, en su amor grandísimo, proveyó para nosotros a Jesucristo, nuestro Salvador, profetizado también en el libro de Miqueas. And we can see that fulfillment onto the life of Jesus that was prophesied even in the book of the Micah. Leemos entonces la profecía acerca de nuestro Salvador Jesucristo. We read the prophecy regarding of the promise of Jesus Christ En Miqueas 5, versículos 1 y 2. on the book of Micah chapter 5 verses 1 and 2. Y dice así: reúne ahora tus tropas, ciudad de tropas, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyas salidas son desde la antigüedad, desde los días de la eternidad. Now gather thyself in troops, O daughters of troops. He had laid siege against us. They shall smite the judge of Israel with a rod upon the neck of the cheek. But thou, Bethlehem, Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me, that is to be ruler of Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. Aquí nos hace mención de nuestro Salvador Jesucristo, profetizado por el profeta Miqueas, y nos hace mención también, primero de la misericordia de Dios, de que nos es provisto, nos dice la ciudad donde iba a ser nacido, y nos dice también de que iba a ser herido en la mejilla, es decir, hablando de sus sufrimientos aquí en la tierra. We can see on these verses the prophecy about Jesus. He speaks about where the city is going to come from, and
also how he's going to be a head on the cheek, speaking about the sufferings that Jesus went through. Y también hablando de cómo Jesucristo precede a la creación, en que sus días son desde la eternidad. And how Jesus preceded even the days of creation, because his days are from the eternity. Y también eso nos he mencionado en Juan capítulo 1, de que el verbo era Dios. That also is being mentioned on John chapter 1, when it says that the Word. word was in the beginning, and it was with God. También se nos menciona en el capítulo 7, versículo 7, de dónde proviene la misericordia. Dios quiere que ejecutemos misericordia y Él es quien nos ofrece a nosotros misericordia. It's also been told to us from where mercy comes from on the chapter 7, verse 7, and God required from us to also execute mercy. Leemos, pero yo miraré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Therefore I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation. My God will hear me. Nos dice que Dios es el autor de nuestra salvación y que esperará el profeta, y así también nosotros hemos de esperar que escuchen nuestro llamado para nuestra salvación. It says here that the Lord is the author of our salvation, and as the prophet was waiting, and we should wait also to be safe. Y si nos recordamos el texto, la escritura que hemos leído al comenzar, es en Salmo 116:1, donde nos dice que porque Él ha escuchado mis ruegos, lo he amado a Jehová. And if we remember the scripture reading that we read at the beginning on the book of Psalms, chapter 116, verse 1, it says that he having heard all our prayers. What is the second part? Y que porque Él nos ha escuchado, por eso le he amado. And that's why I love him. Y sigue los mismos versículos hablando acerca de la restauración que Dios provee para nosotros una vez que nos da la salvación, el perdón. And it keeps telling us about the restoration that God will give us after our salvation, after all the restoration. And Hablamos de los hijos de Dios que se han desviado su camino, mas sin embargo Dios en su misericordia los trae una vez más al redil. We also spoke about the children of God who have been go astray, then, but in His mercy, He brings them back to His ways. Son los siguientes versículos 8 y 9 que leen así. And the following verses 8 and 9, which reads, Tú, oh enemiga mía, no te alegres contra mí, pues aunque caí, me levantaré. Aunque yo habite en tinieblas, Jehová será mi luz. Porque pequé contra Jehová, soportaré su ira, hasta que él juzgue mi causa y me haga justicia. Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Rejoice not against me, O mine enemy, when I fall. I shall arise. When I sit in darkness, the Lord shall be a light unto me. I will bear the indignations of the Lord because I have sinned against him. Until he plead my cause and execute judgment for me, he will bring me forth to the light, and I shall behold his righteousness. Es decir, de que puede ser de que nosotros suframos consecuencias por los errores que hemos cometido, pero somos invitados a soportarlos, de que al final de cuentas Dios traerá la justicia sobre nosotros, es decir, su salvación. What I mean to say is that we can support the
consequences of our acts, and he will at the end will redeem us and give us salvation. Amén. Y fíjense cómo es alabado el amor de Dios en la salvación que provee hacia nosotros por el mismo profeta, siendo el estudio del libro de Miqueas, donde nos dice en el mismo capítulo 7, versículos 18 al 20. We're going to read in the book of Micah chapter 7, verse 18 through 20. Y nos dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham la lealtad, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passed by the transgressions of the remnant of his heritage? He retained not his anger forever, because he delight in mercy. He will turn again, he will have compassion upon us. He will subdue our iniquities, and thou wilt cast all their sins unto the depths of the sea. Thou wilt perform the truth to Jacob and the mercy to Abraham, which thou hast sworn unto our fathers from the days of old. Es una hermosura el leer la misericordia de Dios. Especialmente a mí me toca cuando dice pisoteará nuestras iniquidades, es decir, de que hará separación de las iniquidades, las sacará de nosotros, las pisoteará, las sacará para que nosotros podamos relucir para la gloria de Dios. It's beautiful to see how the Lord says that he will take away our iniquities and he will separate it, and that way we will be able to be in a newest. Sí, es cierto de que en el libro de Miqueas encontramos muchos juicios de parte de Dios. Yes, it is true that through the book of Micah we found many judgments that from the part of God. Son advertencias de parte de Dios para que uno lo busque, para que no continúe en el mal y lo busque. Those Para are que, Ujú. those are messages of warning to every one of us that we can uh, um, look and learn from them. Y para que busquemos a Dios y su salvación. That we all look for the salvation of the Lord. En el libro de Miqueas es hermosísimo ver cómo la misericordia de Dios es resaltada, sale a luz grandemente. Through the book of Micah is beautiful to see how the mercies of the Lord is just flourishing comes out through. ¿Y cuál fue el resultado de la obra de los profetas Isaías y Miqueas? And what was the result of the work of the prophets of Isaiah and Micah? Si me acompañan, leeré Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. If you go with me, I would like to read this 2 Kings chapter 18, verse 5. Y dice aquí de el hijo de Acaz, Ezequías. Ezequías puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Versículo 6, porque fue fiel a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová había mandado a Moisés. 7, Jehová estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió.
verse 5 through 7. He trusted in the Lord God of Israel, so that after him was none like him among all the kings of Judah, not any that were before him. For he clave to the Lord and departed not from following him, but kept his commandments, which the Lord commanded to Moses. And the Lord was with him, and he prospered whithersoever he went forth, and he rebelled against the king of Assyria, and served him not. Es, digamos, gloria a Dios por las bendiciones que vienen de aceptar la amonestación y de seguir en sus caminos. We can say glory to God when we accept the warnings of the Lord and we keep moving in his ways. Amén. Y quisiera concluir, amados hermanos, con el texto en que es, descubrí que es una oración y es capítulo 7, versículo 14. And I would like to finalize with a scripture that I discovered is a prayer, which is found on chapter 7, verse 14. Y lee así. In the book of Micah, right? Yes. On the book of Micah. Yes, thank you. El libro de Miqueas 7:14 dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, al rebaño de tu posesión que habita solitario en medio del bosque del Carmelo. Feed thy people with thy rod, the flock of thine heritage, which dwell solitary in the woods, in the midst of Carmel. Y la respuesta: apacentarán sus rebaños en Basán y en Galaad como en los tiempos antiguos. Yo le mostraré maravillas como en el día en que saliste de la tierra de Egipto. And the answer is as follows: let them feed in Basán and Gilead, as in the days of old, according to the days of thy coming out of the land of Egypt, will I show unto him marvelous things. Y la maravilla de Dios, como vimos, es la salvación, que así como los israelitas salieron de Egipto, así también su iglesia salga del pecado y participe de la nueva Sión, donde todos los pueblos irán para recibir la bendición, la ley y el amor de Dios. The marvelous work of God, as the same as the people of Israel came out of Egypt. He desires for his church to come victorious, and it will come out and receive the blessing of salvation. Que Dios nos bendiga. May the Lord bless us all. Amén. Amen. Amén. Man, thank you, Brother Lucas. Amen. The message. Thank you, Brother Amado, for translating. Gracias, hermano Amado, por traducir. Try my best, Pastor. And we want to thank everybody who attended AY. Quisiéramos agradecer a todos ustedes que han participado y atendido a la reunión de jóvenes esta tarde. We pray that God will bless you and keep you this week as you continue this journey to the kingdom. Vamos para que el Señor pueda bendecirlos y guardarlos durante esta semana mientras caminamos al reino del cielo. All right. So let's have our closing prayer. God, thank you, Lord in heaven, thank you for our AY service. We pray that you would bless us now with the Holy Spirit as we continue. We love you, we surrender to you, and we bless your name in our hearts, our minds. Bless our families. Protect us from this COVID. In Jesus' name. Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias, rogamos tu protección y tu cuidado, especialmente de este virus del COVID-19 y que nos puedas bendecir durante la semana. Oramos y rogamos en el nombre de Jesús.
Amen. Amen. Amén. Amen. All right, good night, everyone. Good night. Todos. May Bye. God Have be, a happy week. have a beautiful week. God bless God you. bless you. All right, we love you. We love everybody. Bye. Bye-bye. Bye, Letty. Bye-bye. Bye. 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 Hello, Jody. Good to see you, Jody. Amén. Good to hear you. Hope Bye, to see you. Jody. I love you. I think she's gone. All right, tell her we love her too, Norma. I will. Bye. Bye, Pastor. Bye, everyone. All right, good Bye, night. Sister. Good Bye. night. Anna, good night, Anna. John. Sure, good night.